Una vez más estamos aquí otra vez para estudiar la palabra de Dios y para que ella realmente haga cambios en nosotros. Yo espero que al final de este año tú hayas hecho algunos cambios y que la palabra de Dios te haya cambiado. Eso espero también de mi persona, que Dios me haya cambiado a través de su palabra. Vamos a orar y hoy nuestro tema va a ser que la presencia de Jesús trae conversión y dirección. Y realmente es que lo trae. Cuando un corazón de verdad se rinde ante Dios y hay conversión, la vida se transforma. Encontramos dirección, seguridad y muchas otras cosas más que he venido diciendo durante el año. Como dije, estamos a unas escasas semanas de terminar el año. Ya entramos a diciembre y es tiempo de reflexión. Debería de serlo todo el tiempo, pero generalmente lo hacemos al final del año. Entonces deberíamos de cerrar el círculo de este año y comenzar un nuevo círculo, basados en la palabra de Dios, en su dirección, en la seguridad de su presencia y de su palabra. Así que, ¿por qué no me acompañas a orando primero para poder dejar y permitir que Dios cambie nuestra mente, nuestro corazón, como lo hizo con un hombre que ya conocemos en algunas predicaciones, que hemos oído de él muchas veces, que yo he hablado acerca de él muchas veces, pero que ahora precisamente lo vamos a ver a través de la presencia de Jesús. ¿Me acompañas orando? Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de estar otra vez delante de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre y porque eres paciente para con nosotros. Señor, aquí estamos de nuevo para escuchar lo que tu palabra nos va a decir, tomar decisiones, haciendo una reflexión introspectiva primeramente y tomando decisiones en nuestro diario vivir. Que lo que vamos a aprender hoy traiga luz a nuestra vida, como lo hace siempre tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Enséñame hoy, Señor. Enséñame hoy, cámbiame. Ayúdame a tomar decisiones firmes, a no seguir siendo la persona que soy, sino una persona transformada, un hijo o una hija transformada. Gracias, Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Así que danos un corazón receptivo, un corazón limpio, una mente pura para recibir la verdad de tu palabra. Y si hay un pecado en nosotros, hoy te pedimos perdón. Literalmente te decimos, por este pecado, Señor, yo te pido perdón, para llegar limpio delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por estar con nosotros todo el año, enseñarnos de tu palabra, de tu presencia y saber que ella transforma vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver que la presencia de Jesús trae conversión y dirección. Primero, para un corazón sinceramente engañado. Y si me acompañas a Hechos 9:1, vamos a leer lo que la palabra tiene que decirnos. Y dice la palabra de Dios, acompáñame y vamos a ir leyendo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, como si Jesús no supiera, ¿verdad? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y como he dicho varias veces, a veces parece que nosotros tenemos más idea de lo que Jesús tiene de quién son las personas. Pero no es así. Jesús tiene mucha más idea de quiénes somos, quién es cada persona y lo que hace. Esto me recuerda precisamente al fariseo donde Jesús comió y estaba la mujer ahí en la mesa, y si supiera quién es esta, ¿verdad? Jesús lo sabe todo. Así es que vamos a ir entonces, que la presencia de Jesús trae conversión y dirección primero a un corazón sinceramente engañado. Es que era un corazón sinceramente engañado. Y a Hechos 9:1 nos lo dijo, ¿verdad? Que Saulo, respirando aún amenaza de muerte. Y dice que repentinamente, desde el 1 al 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, como ya algunas veces lo he dicho aún enseñando sobre Filipenses, di toda una enseñanza en cuanto a quién era Pablo, ¿verdad? Di todo su historial y la forma en que Pablo se conducía constantemente, lo que hacía y la percepción que tenía él acerca de Dios. Lo cierto era que era un hombre muy religioso, que seguía los mandamientos e instrucciones de sus antepasados y de su religión. Decirte que él estaba equivocado en todo sería mentirte, porque no es cierto que estaba equivocado en todo, pero en esto sí estaba totalmente equivocado. Pero este hombre fariseo, como muchos fariseos, estaban en contra de los que seguían a Jesús y decían llamarse cristianos, a esos que se llaman cristianos. Pablo perseguía a estos conversos, no solo para apresarlos, sino para matarlos. Bueno, el día de hoy diríamos que era un asesino, quizás un asesino en serie, quizás un asesino obsesivo. No sabemos cómo, pero lo cierto es que así quizás lo diríamos ahora. Saulo, más tarde, que es llamado Pablo, a quien conocemos, era muy celoso de las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo.
los que eran de este camino, así lo dice la Biblia. ¿Por qué los judíos de Jerusalén querían perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Es una pregunta que puede surgir a cada uno de nosotros. Hay varias posibilidades, dice un comentario. Primero, apresar a los cristianos que huyeron. 2, contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes. Número 3, evitar que los cristianos siguieran suscitando problemas a Roma, que me parece quizás un poco más acertado. Y 4, promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley. Bueno, habían un montón de razones. Que pudieran ser valederas para ellos, no lo sé. Pero valederas para Dios no lo eran. Y para Jesús, que había venido para salvar a los pecadores, mucho menos. Cuando Pablo viajó a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado, el mismo Jesús, se le apareció literalmente y lo confrontó. Y lo puso cara a cara, como diríamos, face to face. Y lo puso precisamente cara a cara con la verdad del Evangelio. Algunas veces Dios va a interrumpir en una vida de formas espectaculares y otras veces la conversión es una experiencia tranquila. Y esto me trae a memoria una mujer en Colombia, una mujer de mucho prestigio, una médico de mucho prestigio y de muchos años de experiencia, quien tenía una paciente. Y esta paciente llegaba precisamente cada semana, pagaba su consulta, pero esta mujer no estaba enferma. Y la doctora ya no quería recibirla, porque sabía por qué llegaba. Esta mujer llegaba, pagaba la consulta para hablarle del Evangelio. Pero ella estaba molesta, porque era una mujer religiosa, la doctora, sinceramente equivocada. Igual que Pablo. Y aunque esta mujer había sido candidata a premio Nobel, esta médico, sinceramente no creía en esas locuras del Evangelio. Pero esta paciente pagaba todas las semanas por ir donde esta doctora y hablarle de Cristo. Lo cierto es que la doctora decidió estudiar la Biblia para confrontar a esta mujer y para rebatirle todo lo que le dijera. ¡Sorpresa! Mientras estudiaba la Biblia, ¿sabes qué ocurrió? Esta mujer se convirtió. La historia es larga acerca de esta mujer. Precisamente ella propia, esta doctora, me contó personalmente su historia. Y es increíble cómo toda su familia llegó a Cristo. Bueno, sucedieron tantas cosas en su vida que con los años yo le oí dar una conferencia acerca de la mujer y el hombre, según la Biblia y según la ciencia. Y fue maravilloso escucharla, la verdad. Pero así llegó también su conversión. Ella estaba sinceramente equivocada. Lo cierto es que la debida manera de depositar nuestra fe en Jesús es aquella que Dios decide usar. No sé cómo tú llegaste a los caminos del Señor, pero esa es la manera en que Dios decide usar tu vida. Esta es la manera en que Dios quiere usarte. Damasco era una ciudad comercial clave. Se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Varias rutas comerciales unían Damasco con otras ciudades a través del mundo romano. Tal vez Saulo pensó que al cerrar a los cristianos y cercarlos en Damasco, se evitaría su dispersión a otras regiones. Pablo tenía muchos pensamientos equivocados, y por eso digo, sinceramente equivocado. Y quizás tú que me estás escuchando, estás sinceramente equivocado. Yo quizás un día estuve sinceramente equivocado. Pablo, sinceramente equivocado, creía que hacía un bien o un favor de alguna manera a Dios, persiguiendo herejes, como los saduceos. La palabra hereje viene del latín hereticus, que significa opción. En el Nuevo Testamento
Se refiere esta palabra a aquel hombre que decide seguir sus propias opiniones, creando con ellas nuevas doctrinas religiosas o siguiendo nuevas sectas. Pero esto es lo que Pablo quería hacer: eliminar los que decían haber encontrado al Mesías y lo seguían. Eran herejes, ¿verdad? ¿Sabía Pablo acerca del Mesías? Puede que tú me preguntes, ¿y Pablo, Ana María, sabía acerca del Mesías? Por supuesto que sí. Pablo sabía del Antiguo Testamento increíblemente mucho más de que algunos cristianos que tenemos toda la Biblia podemos saber. Porque de verdad, él se metía en la Escritura. ¿Sabía del Mesías? Por supuesto. Conocía las profecías y estaba seguro, igual que muchos judíos, que Jesús vendría. Pero no como un carpintero humilde, y este fue el error, sino como un rey que cambiaría el curso político y el gobierno de este mundo. Como Pablo, algunos de nosotros estamos sinceramente equivocados y creemos que Jesús tiene que cambiar en este momento al político que gobierna la situación mundial en crisis. Y déjame decirte, Jesús puede. Y ya lo está haciendo. Pero no con los políticos, lo está haciendo con cada ser humano. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Nuestro reino es diferente. Nuestro reino va más allá que todo esto que se mueve en este mundo. Así que no estemos sinceramente equivocados. La religión, por buena que sea, no trae conversión. Las obras tampoco, y Pablo tenía obras y tenía religión. No importa cuál sea la religión y el tiempo que has vivido a través de ella. Puede que hayas hecho muchos sacrificios por otros, pero esto no te hará salvo. Puede que hayas gastado todo tu dinero en bien de los demás, pero esto no trae conversión y salvación. Si has traído eso, estás sinceramente equivocado. Y yo quisiera ir un poco más allá. A veces nos congregamos en una iglesia, leemos la Biblia, hacemos un montón de obras, y digo, no importa cuál religión, hacemos un montón de obras, tenemos años de estar en una iglesia, pero muchas veces estamos sinceramente equivocados. Y no quiero dejar de decir esto porque es importante que también tú escuches lo que tengo que decir. Mi yerno, y lo hago pensando en que él lo ha dicho públicamente, lo ha compartido, mi yerno creció en una iglesia, en una familia cristiana que por muchos años su familia había sido cristiana, abuelos, bisabuelos, y él se congregaba en una iglesia cristiana y ahí iba todos los domingos. Quién sabe si a la fuerza, porque él cuenta que su mamá, él decía que tenía mucho sueño, él decía, pues allá se va a ir a dormir a la iglesia, pero va a oír palabra de Dios. Y ahí estaba todo el tiempo. Era muy amigo de mi hija en la adolescencia, amigos, sin pensar en un noviazgo. Y cuando ya iban a entrar, estaban en la universidad en su primer año, él apareció aquí en mi casa, como a veces solía venir, y entonces sentados a la mesa yo estaba compartiéndole de mi primer viaje a algunos lugares de contexto, de contextos no alcanzados, y entonces él estaba contando de mi viaje, yo feliz, contenta, y entonces después de esto, porque habían venido para celebrarle el cumpleaños a mi hija con otros amigos, y después de esto yo me dirigí a él y le dije, ¿y tú tienes esta relación con Cristo? Y él me dijo, yo soy de una iglesia cristiana. No, te pregunto si tú tienes una relación con Cristo. Pero yo soy bautizado. Pero yo te pregunto si tú tienes una relación con Cristo. Pero si yo doy clases en la escuela dominical, yo te pregunto si tú tienes una relación con Cristo. Mi yerno estaba sinceramente equivocado. Ese día entregó su vida al Señor, precisamente aquí en esta casa. Cuida que tú no estés sinceramente equivocado, pero si lo estás, para ti hay conversión y dirección. Segundo punto, entonces el convertido reconoce el señorío de Jesús.
Porque ser cristiano no significa que yo voy a una iglesia, que sirvo en un ministerio, que predico la palabra de Dios, que puedo ser incluso el pastor o quizás una predicadora de mujeres, que diezmo. No solamente es eso. Es reconocer el señorío de Jesús sobre mi vida. Y este es el punto importante. No vayas a estar tú también sinceramente equivocado. 9:5 de nuestro texto de Hechos 9. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El título que se usa en este punto, el título que Pablo usa, esa es la palabra griega kurios, que significa supremo en autoridad, Señor de señores, soberano, ungido, Cristo, Dios y dueño. ¿Qué pregunta con la que responde Pablo ante la presencia de Jesús? ¿Quién eres, Señor? Pero le está diciendo la supremacía que Él tiene. ¿Qué quieres que yo haga? Qué interesante. ¿Qué hubieras preguntado tú a Jesús en ese momento? Un estudio de Gallup en 1990 pidió a las personas que cogieran 3 preguntas que más querrían preguntar a Dios. Las primeras 5 respuestas fueron: ¿algún día habrá paz mundial duradera? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Qué vendrá en el futuro para mi familia? ¿Algún día habrá una cura para todas las enfermedades? ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? A veces queremos preguntar a Dios acerca de cosas que tenemos ya la respuesta en la palabra de Dios. Y basta ir a ella, y basta estar en ella todos los días de nuestra vida, como dice Josué 1:8 o el Salmo 1. Basta estar ahí para tener respuesta a estas preguntas, porque ya Dios las contestó. Pero Saulo le hizo la pregunta correcta a Jesús: ¿quién eres, Señor? Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde y preguntársela a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios, y Él puede contestar esta pregunta. Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más cabalmente la respuesta de esta pregunta. Pablo, tiempo después, dijo las siguientes palabras en la carta a los Filipenses. Y si me acompañas a Filipenses, no olvides, mantén tu marcador en Hechos 9. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es la misma palabra en griego, kurios. Mi Señor, el dueño de mi vida, el que tiene toda la potestad sobre mí, el único, el unigénito, el todopoderoso. Bueno, ¿cuántas cosas podemos decir? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo pasaría toda su vida dejando que el gobierno de Jesús estuviera sobre él. Estuvo sinceramente equivocado. Hoy no estaba equivocado. Fue en la línea correcta hasta el último día de su vida, cuando fue decapitado. Amados míos, es que tener a Cristo en el corazón significa rendirle mi señorío. ¿Qué quieres que yo haga? Sería la pregunta puntual este fin de año. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi existencia, tú eres quien gobierna sobre mí, sobre lo que tengo, sobre lo que soy, sobre lo que quiero, sobre mi pasado, sobre mi presente, sobre mi futuro. ¿Y tú le darás esa pregunta al Señor? Bueno, continuemos. Aquí se ha usado la misma palabra, kurios, máxima autoridad.
Así es que quiera Dios que nosotros hagamos también esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo no lo hace en un tono de regañadientas o forzado cuando le hace esta pregunta, o enojado. ¿Y entonces para qué me hablas? Sino con humildad, sumisión y determinación. Personalmente, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Eso deberíamos preguntar. Es lamentable que muchos de nosotros preguntamos a Dios esto y decimos que le vamos a obedecer. Pero pasados unos días intentamos de nuevo hacer nuestra voluntad. Dios nos muestra puntualmente en algo, yo no quiero eso para ti. Pero nosotros realmente a veces queremos hacer nuestra voluntad y parece que Él no gobierna en nuestra vida. Es que si realmente eres cristiano, tienes salvación, Él es tu Salvador. Pero debes tener el señorío de Él. Él debe gobernar sobre tu vida y sobre la mía también. Lamentablemente hacemos esto, consideramos las oportunidades que nos están presentando, a pesar de que Dios ya nos dijo no, para seguir nuestro pensamiento o el pensamiento del mundo o de algunos cristianos muy bien intencionados, pero equivocados. Nuestro tercer punto es que el convertido obedece a su Señor. No solo le dice, ¿qué quieres tú que yo haga? Sino obedece a su Señor. 9:6 de Hechos, que es nuestro texto, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate porque te voy a dar carro nuevo, ya no vas a tener problemas, la cuenta la vas a tener en el banco, pero así repleta, vas a tener todas tus ilusiones y deseos y los vas a cumplir, y además te voy a dar una chica bonita o un chico guapo, y además, mira, vas a tener el carro del año, tú no vas a ser contagiado de COVID. No, no le dijo eso. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estuvo 3 días sin ver, no comió, no bebió, estuvo orando. Y qué tremendo lo que le dijo a Ananías el Señor en el 9:15 de Hechos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Creo que a veces incluso como cristianos vivimos sinceramente equivocados, creyendo que Jesús nos salvó para darnos una posición donde todo el mundo nos vea. Y creemos que como somos convertidos ahora lo que debemos hacer, poner un púlpito y predicar, y ahora hacerlo por YouTube y que muchos me sigan. Mira, la intención de trasladar estas predicaciones por YouTube no es ser conocidos, sino que se conozca a Jesús. Eso es todo. Yo soy una en una multitud, para mí incontable, de gente que aparece en YouTube. Y este no es el fin. El fin es que tú reconozcas el señorío de Jesús sobre tu vida. Voy a llevarte a Hechos 22:10 para comparar con lo que hemos visto. Y dice la palabra de Dios, y dije, ¿qué haré, Señor? Aquí ya está hablando Pablo literalmente contando. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. No es opcional, es una orden. Qué tremendo que también es una orden que debemos predicar el Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no para ser famosos, no para encontrar ahí nuestra seguridad de identidad, sino para que el nombre de Jesús sea proclamado. Él se deja llevar donde queda encerrado 3 días. Se puso a orar, no a reclamar. No se revela ante la visión que le impondría en las manos un converso. Tremendo, ¿verdad? No se revela ante Ananías, que ya era convertido.
fue escogido precisamente para padecer. Entonces en Hechos 26, déjame llevarte ahí también, en Hechos 26, 15 al 18. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Otra vez estamos viendo otra porción. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien, cierro diciendo que Jesús, precisamente la presencia de Jesús, trae conversión y dirección. Asegúrate de que eres convertido y que tienes la dirección de Dios. Porque aunque tengas un corazón sinceramente engañado, Él puede cambiar esto en tu corazón y en tu vida. Y entonces, como convertido, vas a reconocer el señorío de Jesús. Vas a hacer lo que Él quiera, lo que Él te mande, a lo que Él te dirija. Y no vamos a olvidar que también el convertido obedece a su Señor. ¿Estás obedeciendo tú al Señor? ¿Estás yendo a su palabra? ¿Estás proclamando el Evangelio? ¿Estás dejando que Él de verdad crezca en ti y que tú vayas menguando? Eso es lo que debemos reflexionar. Porque si no es así, Dios te ha dado el tiempo para que escuches esta prédica y así puedas dejar que Dios transforme tu vida. Si estás sinceramente equivocado, es tiempo de dejar que Dios entre de verdad en tu corazón con su señoría. Déjate dirigir por Él, porque realmente su dirección es segura. Sobre todo porque ya vamos a pasar al 2022 y debes tener una dirección segura. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de muchos, como la doctora que mencioné de Colombia, como mi yerno. Señor, que tú abres en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y que de verdad, no importa cómo llegamos a tus caminos, lo que importa es que tú nos encontraste. Y que tú llegaste a nuestro corazón. Y que nos diste salvación y vida eterna. Pero lo más importante es mantener tu señoría en nuestra vida y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.